Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Para una mezcla binaria, vamos a utilizar las correlaciones del coeficiente de fugacidad. Para una mezcla equimolar es metil-etil-cetona, cetona el componente 1, tolueno el componente 2, a una temperatura de 50 grados centígrados y 25 kilopascales. A partir de estos valores, entonces vamos a utilizar la correlación de coeficientes de fugacidad. Inicialmente vamos a consultar la tabla B1, como habíamos mencionado, para determinar los parámetros puros. Los parámetros 1,1 y 2,2 que se presentan en esta tabla son de la sustancia pura. Y los parámetros 1,2 son los parámetros de interacción que se calculan con las reglas de combinación de Prausnitz, como habíamos comentado. Entonces nuestros datos son temperatura de 50 grados centígrados, presión de 25 kilopascales. Ok, entonces, consultando la tabla B1, estos son los valores críticos, temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico de estas sustancias. Tenemos temperatura, presión, volumen, Z crítica y el factor acéntrico. 1,1 y 2,2 son los valores críticos puros. 1,1 es metilcetona, 2,2 es tolueno. 1,2 son los parámetros de interacción que se calcularían con estas reglas de Prausnitz. Entonces vamos a utilizar esta tabla y realizar este cálculo. Lo voy a realizar aquí en el software Excel para comprobar esos valores. De metil-etilcetona, aquí voy a transcribir 535.5 es temperatura crítica, 91.8, 563. Este es el que vamos a calcular. Voy a transcribir únicamente lo que leeríamos de tablas. Este sería 41.5, este sería 41.1, 267, 316. Z crítica. La primera fila es para metil-etilcetona, la segunda fila es para tolueno. Tengo W y J, esto es 0.323, 0.262. A partir de estos valores, entonces, con estas reglas de combinación de Prausnitz, vamos a determinar los parámetros de interacción. El parámetro de interacción temperatura crítica IJ se calcula de esta manera. El producto de ambas temperaturas críticas, esta por esta, elevado a la 1 medio o a la 0.5, sería por 1 menos KIJ. Como no tenemos datos, vamos a suponer que ese valor de interacción KIJ vale 0. Entonces ese es el valor. Ahora, presión crítica IJ se calcula de esta manera. Z crítica por R, T crítica entre volumen crítico. Sería de la siguiente manera. Acá arriba yo voy a definir como datos el valor de la constante universal de los gases ideales. Voy a definirlo como 83.14. Esas serían unidades de centímetro cúbico por mol, por bar, perdón, dividido por mol Kelvin. Esto es R. Entonces, para presión crítica va a ser Z crítica IJ. Z crítica IJ
es esta. La vamos a calcular como el promedio de estas dos. Sería esa más esta entre 2. Tiene ese valor. Volumen crítico IJ. Esto lo estoy calculando antes porque para presión crítica requiero estas dos. Va a ser el volumen crítico del primer componente elevado a la 1/3 o raíz cúbica de ese primer componente, más el segundo, también lo voy a elevar a la 1/3. Eso lo voy a dividir entre 2. Y todo eso lo vamos a elevar al cubo. 290.8, el libro reporta 291. Ok, esto es volumen crítico, esto es Z crítica. Vamos a calcular ahora sí presión crítica, que va a ser Z crítica por esta R, lo defino constante, por temperatura crítica IJ, que es esta, entre volumen crítico IJ, que debería de ser E11. 41.28. Nos falta el factor acéntrico. Es un promedio. Simplemente otra forma de escribirlo, en lugar de sumar entre 2, hago el promedio de eso y me debe dar lo mismo, .293. Entonces este es el primer cálculo donde consideramos los parámetros de interacción. Esos parámetros de interacción se calculan entonces con las reglas de combinación de Prausnitz. Es esta primer tabla. Para la siguiente parte vamos a considerar los parámetros de la correlación virial de fugacidad. Estos parámetros se calculan utilizando estas ecuaciones. Estas ecuaciones las voy a utilizar también entonces. Voy a utilizar estas. Las vamos a poner aquí a un ladito. Para calcular esta relación. Ok, vamos a reproducir entonces esta misma tabla aquí abajo. De nuevo yo tengo los parámetros de correlación. Los vamos a poner aquí. Aquí en la primera columna vamos a escribir temperatura reducida IJ. La segunda columna va a ser B0. La siguiente va a ser B1. Y aquí va a ser BIJ de interacción. Este BIJ yo lo voy a utilizar para el cálculo del coeficiente de fugacidad a partir de la correlación virial que nosotros ya sabemos. Entonces, ¿cómo se calcula la primera? TRIJ se calcula con esta ecuación. Temperatura entre temperatura crítica. Como dato, nosotros tenemos la temperatura de 50 grados Celsius. Entonces aquí son 50 grados Celsius. 50 más 273.15 me daría la temperatura en Kelvin. Son 323.15 Kelvin. Entonces, yo voy a escribir que la temperatura reducida del primer componente es la temperatura, esto lo voy a definir como una variable absoluta, entre la temperatura crítica. Entonces me da 0.6.
Si esto lo arrastro, me debe de dar el segundo cálculo, 0.546. Eso del componente puro. B0 lo voy a calcular con esta ecuación. Entonces la voy a escribir aquí. 0.083 menos el factor 0.422 entre esta temperatura reducida a la 0.6. Me da menos 0.488, ok, debe ser 0.865. Ok, vamos a revisar el cálculo. Profe, se equivocó. Es a la 1.6. Es a la 1.6. 1.6, cierto. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Ok, entonces, aquí con esa temperatura reducida, si yo arrastro, me da el segundo valor. Entonces, para la siguiente, B1 es 0.139 menos, sería 0.172 entre la misma temperatura reducida a la 4.2. Sería esta a la 4.2. Menos 1.3 más o menos. Si yo arrastro, me debe dar lo mismo. En realidad la puedo arrastrar hasta abajo. Vamos a calcular ahora el parámetro de interacción B12 o BIJ. Ese parámetro de interacción lo podemos calcular a partir de estas ecuaciones. Puede ser B0 más WIJ por B1. Okay, entonces vamos a calcularlo. La temperatura de interacción va a ser igual temperatura entre temperatura crítica y J. Ok. Entonces puede ser esta misma ecuación. Si yo la arrastro, nos debe dar 0.574. B0 para este parámetro de interacción se calcula de igual manera a partir de esa ecuación. Entonces aquí lo puedo seguir arrastrando y ahí estaría la ecuación. Es 0.139 menos 0.172 por la temperatura reducida a la 4.2. Ahora, estos parámetros de interacción B y J los vamos a calcular a partir del factor acéntrico. Este lo voy a escribir acá. Y aquí voy a copiar el factor acéntrico. Estos valores me van a servir para esa correlación. Entonces voy a pegar aquí valores. Y vamos a utilizar esas ecuaciones para calcular el parámetro de interacción B y J. Ok. B y J lo calculo con esta ecuación. B0 más WIJ por B1. Entonces sería B0 más WIJ por B1. Ok, me da más o menos menos 1.28 menos 1.56. Para la mezcla vamos a realizar lo siguiente. Aquí le podemos colocar, digamos, circunflejo. Y este sería el coeficiente BIJ de la mezcla. El primero lo calculamos con esta ecuación. El segundo lo vamos a despejar de aquí. Es cierto, como comentaba su compañero. Entonces BIJ lo vamos a despejar de la siguiente manera. Va a ser este BIJ por R. R lo tengo por acá arriba. Por temperatura crítica IJ, que lo tenemos
aquí. Aquí estoy despejando este B y J de aquí. B, RT entre presión crítica y J. Presión crítica y J debería ser esto. Entonces hacemos Enter. Menos 1375, varió un poco por decimales, menos 1387. Menos 1872, menos 1609. Aquí yo arrastré hacia abajo y me respetó la misma posición. Se baja para calcular con el otro T crítica y con el otro P crítica. Por ejemplo, R se mantuvo constante, por eso lo coloqué entre signos de pesos. Y esas dos las arrastré hacia abajo. Entonces, estos son los parámetros de interacción de la ecuación virial. Estos yo los puedo utilizar a partir de la ecuación virial con el mismo método que nosotros habíamos utilizado para mezclas, no para mezclas, para un solo componente. Entonces, ¿cómo los utilizo? Voy a mover un poco estas ecuaciones. El primer dato sería B11, el segundo dato sería B22 y esto sería B12. Estos son nuestros datos. Comparando con los valores del libro, aproximadamente son muy similares. Entonces, con esos parámetros de interacción, vamos a continuar el cálculo. Okay, la primera tabla entonces vimos que se generó como las reglas de combinación de Prausnitz. La segunda se generó a partir de las correlaciones de la ecuación virial. El coeficiente B y J se puede calcular, este es el segundo coeficiente virial, a partir de esta correlación de Prausnitz, y de aquí comentamos que despejamos el parámetro B y J. Entonces, con esos, nosotros podemos utilizar las ecuaciones. Aquí yo lo copié del ejercicio que habíamos resuelto, donde ahora los parámetros de interacción no se dan como dato, sino que los tenemos a partir de este cálculo. Entonces aquí lo voy a pegar. Vamos a pegarlo así. Aproximadamente a nosotros nos dieron esos valores, son unidades de centímetros cúbicos por mol para los coeficientes B11, B22 y B12. Los del libro son ligeramente diferentes, entonces aquí se presenta la sustitución que realiza el libro. Recuerden que en una solución binaria podemos utilizar estas ecuaciones para calcular los coeficientes de fugacidad. Tenemos B, tenemos delta 1, 2. B es este parámetro que representa la interacción de la mezcla. Tenemos Y1, B11 más Y2, B22 más Y1, Y2 por delta 1, 2. Recordemos que Y1 y Y2 son las fracciones molares en la fase gas. Al inicio el ejercicio plantea que es una mezcla equimolar. Entonces, Y1 va a ser igual a Y2. Cuando dice equimolar, es que hay cantidades iguales en moles de ambos componentes. Recuerden que la fracción mol del componente I es el número de moles de ese componente entre el número de moles totales. Independientemente de qué cantidad de moles haya, al decir equimolar, hay 50% de cada componente. Entonces, Y1 y Y2 valen 0.5. Si sustituimos, primero se calcula delta. Aquí delta 1, 2 se puede calcular con esta ecuación. Delta 1, 2 es el coeficiente de interacción. Nos da 25 centímetros cúbicos por mol. Y de las ecuaciones que habíamos comentado aquí, podemos sustituir todos los valores. Ya tenemos B11, B22 y delta 1, 2 se calculó en función de todas las demás. B11,
B22 y B12. Esto se reduce a una sustitución simple. En este caso, entonces, vamos a utilizar estas dos ecuaciones. Realizando la sustitución, el logaritmo natural de phi1 es menos 0.0128. El logaritmo natural de phi2 es menos 0.0172. Entonces, si despejamos de ahí, el logaritmo natural de phi1 es igual a menos 0.0128. Lo podemos despejar como un exponencial. De la siguiente manera, el coeficiente de fugacidad phi va a ser igual al exponencial del logaritmo natural del coeficiente de fugacidad. Esto es lo que nosotros tenemos. Entonces el exponencial de menos 0.0128 nos da 0.987 y el exponencial de menos 0.0172 nos da 0.983. Entonces estos serían los resultados. 0.987 es el coeficiente de fugacidad del primer componente, metiletilcetona. 0.983 es el coeficiente de fugacidad del tolueno. Noten que prácticamente tienden a la unidad. Esto porque tenemos una presión relativamente baja. La presión era del orden de 25 kilopascales. Es un poco, digamos, una presión media-baja. Ese sería el procedimiento. A manera de resumen, entonces, el primer paso es calcular los parámetros de interacción con las reglas de combinación de Prausnitz, como lo hicimos en este caso. Para estas reglas de combinación necesitamos investigar los valores de los componentes puros. 1, 1 y 2, 2 son los valores de los componentes puros 1 y 2. Todos estos de tablas. Y los parámetros de interacción 1, 2 se calculan con estas ecuaciones. A continuación, teniendo esos datos, como ya mencionábamos, realizamos la correlación de Prausnitz utilizando el coeficiente B0 y B1, de donde pudimos obtener los parámetros de interacción B y J. Entonces, esto es el coeficiente, el segundo coeficiente virial, y el primer coeficiente virial B y J lo calculamos despejando de esta ecuación, como lo mencionábamos. Y finalmente, ya teniendo esos valores de B y J, sustituimos en el modelo generalizado con el factor de compresibilidad. Ese sería el procedimiento general. Entonces, por medio de este procedimiento pudimos determinar las fugacidades de esta mezcla de gases.